Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que se vayan conectando todos con la cámara. Bueno, no todos, pero algunos al menos. Vamos avanzando, algunas caras veo. Bueno, estuvieron viendo con la doctora, empezaron con el derecho o con las instituciones, no sé exactamente qué vieron, que regía la forma de gobierno en las Indias. Creo que por lo que me dijo Fernanda, vieron el esquema de gobierno. Les habrá dicho que lo que llamamos las Indias abarca básicamente lo que es América, Filipinas, es decir, las posesiones ultramar de la corona de Castilla, porque en realidad no era propio hablar de España, sino que dependían las Indias de la corona de Castilla. Estas cosas supongo que las tienen más o menos claras desde el secundario, quiero imaginarme que sí, pero bueno. Vieron la estructura con los órganos de gobierno. No sé si Yamila Grasso se ríe de que se acuerda del secundario, como diciendo, piensa que nos acordamos algo del secundario, que vimos algo del secundario, como... Claro, como muy con pinzas. Muy con pinzas, bueno. Pero lo podríamos estudiar otra vez, no pasa nada. Sí, en realidad el esquema es un esquema donde hay organismos y sedes en España, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación como grandes esquemas, y después los organismos de gobierno que estaban acá, en las Indias. Que por un lado tenemos lo que recordamos nosotros, los virreyes, donde había virreinato, los capitanes generales, donde había capitanías, etc. Pero esto lo vieron recién, creo, si no me confundo. ¿Me confundo? Alguien que dé señales de vida que me diga si me confundo o no me confundo. Oralmente que me digan. ¿Lo vieron recién o no? Sí, algo de esto estuvimos armando. Claro, bien, bueno. El esquema, digamos, que lo que hoy diríamos un poder ejecutivo a cargo de un virrey, un capitán general o un gobernador, pero una cosa más amplia, dictaban ordenanzas, mandaban tropas, supervisaban los cabildos. Después la Real Audiencia con atribuciones judiciales, estaban donde había dos tipos, las que estaban con sede en la capital virreinal, Lima y México, después se incorporaron los demás virreinatos, después teníamos donde no, las que estaban donde no había un virrey, ¿no? Etcétera. Pero bueno, eso no es el tema. Destaco un poco el cabildo, porque el cabildo tiene importancia histórica, incluso como antecedente de cierta autonomía municipal. El cabildo, en cierta manera, seguía un poco la tradición de la polis griega o de las ciudades romanas, es decir, un organismo local y municipal integrado por los vecinos, que sabemos que vecino no es cualquiera. Vecino, saber leer y escribir, no tener un oficio deshonroso, no ser eclesiástico, militar o funcionario, etc. Con una composición con alcaldes, tenía funciones judiciales, regidores, etc. La importancia del cabildo se da, obviamente, en el caso de Buenos Aires, por la influencia o como organismo político local en una ciudad como Buenos Aires, tuvo importancia en el desarrollo de la Revolución de Mayo, porque era el organismo donde se focalizaban las tensiones políticas y sociales locales. Por ejemplo, puedo contar a Nicolás Castillo que hay una cuestión actual y que les va a llamar la atención cuando estudien. Me encanta decir un nombre de alguien que está distraído porque de repente dicen, ¿qué me dijo? ¿Qué hice? No, en la es que ley estaba actual hablando municipal perdón. está la asamblea de grandes contribuyentes. Cuando el municipio sube la tasa municipal, quiere modificar una tasa municipal, no la puede hacer el Consejo Deliberante. Tiene que convocar una asamblea de mayores contribuyentes, que en la práctica es cualquiera que pague una tasa municipal, porque el monto quedó desactualizado. Pero el concepto viene justamente de la idea, el que contribuye, el vecino que paga impuestos o tasas, es el que tiene derecho a votar. Es un resabio que quedó en la ley orgánica municipal, que tiene una vinculación, si quieren, con los requisitos para ser vecino en el cabildo. Bueno, habrán visto que tenemos dos épocas históricas, tanto en España como en las Indias. La época de los Austrias,
y la época de los Borbones, es decir, los herederos de la dinastía de los Habsburgo, de Carlos V o Carlos I, como quieran decirle, el gran emperador. Y cuando viene ya, se acaba la dinastía Habsburgo y viene la dinastía Borbona, de origen francés. ¿Cuál es la característica de los Borbones? Los Borbones centralizan, mientras en el periodo de los Habsburgo, que vamos a ver muchas de las cosas, había una gran autonomía y descentralización. Las reformas borbónicas lo que buscaron era centralizar el poder. Basados en el origen divino de los reyes, la idea es que el poder lo tenga el rey. Y esto, obviamente, las Indias pasaron a ser colonias. Ustedes van a ver en las discusiones, si a alguno le interesa la historia, o empieza a navegar en grupos, hasta de Facebook, como estoy yo, etcétera, donde se discuten historia española, van a ver que hay un hincapié. Los americanos no éramos colonos, no estábamos subordinados a un país como España, éramos un reino, éramos dependientes directos del reino de Castilla. La idea de los Borbones ya es una idea más tradicional, más equiparable a otras potencias. Entonces, los consejos que había fueron reemplazados por secretarías, un esquema que sería como ministerios, un poder más centralizado. Bueno, se crearon las intendencias también, que tenían un fin también administrativo. Buscaron dos cosas, organizar la administración y centralizarla. Tampoco va a ser el tema central, estoy dando un panorama porque ver todo lo que es derecho indiano ahora no le va a dar el tiempo y tampoco es... Bueno, vieron el origen del derecho indiano, no sé si lo vieron. El derecho indiano surge de las bulas papales, es decir, del esquema por qué España, mejor dicho España, uno tiene que decir eso, discúlpeme, los reyes de Castilla León y Aragón, perdón, primero se unió Castilla y León, después Castilla-León con Aragón, pero sería básicamente lo que decimos los reyes católicos, tenían derecho a estar en las Indias. Y recordemos el esquema medieval. Básicamente el Papa le dio el derecho. ¿Por qué se le dio el Papa? Con un fin. Llevar hacia afuera la religión cristiana. Recuerden el esquema medieval, pre-reforma incluso, donde había una sola iglesia, la iglesia, en Occidente al menos, estaban las iglesias ortodoxas en Oriente, y el fin permanente de llevar el cristianismo hacia afuera. Acá en esta comisión hicieron hincapié, pero si ustedes hubieran visto el derecho, el fuero juzgo, que es la normativa medieval española, basada en el no acuerdo el nombre en latín, disculpen, pero el fuero juzgo era un romance, Liber Judicorum creo que es. Y en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, van a ver que gran parte de la normativa está basada en la religión cristiana. Y gran parte de los delitos, aparte de los obvios, son delitos que van contra quienes hacen brujería, adivinar, etcétera, que la iglesia perseguía mucho, y los delitos sexuales, adulterio, homosexualidad, etcétera. Es decir, el peso de la iglesia, de la moral cristiana, estaba en la normativa legal, no solamente en el derecho público, sino en el privado. Bueno, ¿por qué los reyes vinieron acá? Para difundir el cristianismo. Ese era el fin. Y eso es importante y vamos a verlo después cuando veamos las normativas de las Indias. No era una autorización de conquista, sino básicamente, por eso la fe y la espada. Es decir, ustedes pueden venir a América. El Papa le dijo, esa parte de ustedes, esta otra parte de Portugal, habrán visto los tratados, las bulas y los tratados posteriores, que permitieron con una ampliación de la distancia de las Azores, que Portugal tenga una pequeña parte de América, que luego permitió expandirse a lo que hoy es Brasil. Pero básicamente por eso, porque el Papa tenía ese problema. Y cosas interesantes, que lo vieron, capaz que se estoy repitiendo esto, el problema de los justos títulos. Se discutió, y esto es algo que creo que es llamativo, yo no me imagino a ningún inglés, a ningún romano, a ningún francés, a ningún mexicano azteca, a nadie, a ningún pueblo, buscar justificación por qué pueden conquistar a los otros. Es decir, los conquistaban porque puedo y listo, porque soy mejor, soy más adelantado, soy mejor guerrero. Conquisto y se acabó la discusión. Todos los imperios del mundo lo hicieron así. En cambio, hubo discusiones en España acerca de por qué los castellanos, los españoles, digamos, podían estar acá. Y decían, hubo 3 posturas. Una de Ginés de Sepúlveda, que decía que los castellanos eran superiores
y que tenían derecho a estar en América. Otro de Juan López de Palacio Rubio, que decían, está bien, tenemos derecho a estar, pero primero hay que dar la opción. Acepten nuestra presencia, si no ir a la guerra. Y de última, la de Francisco de Vitoria. Los españoles pueden ir a instalarse, derecho natural, pero sin molestar a los que ya estaban. Es decir, si había un tema, había alguien ahí, uno puede instalarse, pero sin perturbar a los que ya estaban. Hago este hincapié en esto, ¿por qué? Porque van a ver que muchos temas, en discusiones previas, está qué se hacía con los naturales de las islas, cosa que, repito, no había sido ningún problema para Julio César cuando conquistó las Galias, o para los ingleses cuando fueron posteriormente y conquistaron gran parte de la orbe. En España, este principio o esta idea de la religión y el mandato tenía peso e importancia, cosa que por más que se diga que no, la leyenda negra diga lo contrario, por supuesto que no se aplicaba como debía aplicarse, ni mucho menos, pero que era un tema de discusión, un tema de perturbación para los reyes católicos y los que vinieron después. Creo que vieron las capitulaciones, si no me confundo, el concepto de lo que es una capitulación, es una manera, la de Santa Fe fueron las que le dieron a Colón, pero que era una manera que un rey y un particular hacían un contrato, por el cual el rey delegaba en cierta manera, decía, yo tengo derecho a ir a tal lugar, tengo derecho a descubrir o a explorar tal área, delego en una persona particular y establezco derechos y obligaciones. Sería una especie de contrato de derecho público. Sería algo así como que me autoricen a mí a ir a un sector de la Patagonia despoblado, el presidente me dice, tengo soberanía sobre el sector, te autorizo a que hagas ciudades, a que busques minerales, etcétera, te quedas con un porcentaje, el resto lo envías a la corona. Ese es el esquema. Las de Santa Fe son conocidas porque son las de Colón. El pacto entre los reyes católicos, la corona y Colón, en el cual se le daban títulos, almirante, virrey, gobernador, un porcentaje de las riquezas, se le dan atribuciones políticas, a su vez la corona tenía riquezas, ganancias, territorios. Esa fue la primera etapa, una etapa casi diríamos de colaboración público-privada. Hoy diríamos para hacer una obra pública, iniciativa público-privada, etc. Sería algo así. Voy a extrapolar muchísimo. Yo puedo hacer una autopista y cobro el peaje. Y le dejo la autopista al Estado. Bueno, acá yo voy con la autorización del gobierno a conquistar un lugar. Pero tengo pautas que cumplir, etc. Y tengo derechos y obligaciones. No soy un funcionario. No soy un gobernador. Soy justamente un adelantado. Bien. Dejando de lado un poco ese esquema, vamos a ir entrando más o menos de a poco al sistema jurídico indiano. En principio, la base jurídica es el derecho castellano. En principio, lo que fueron juzgos las 7 partidas, vamos a ver las demás normativas que se iban dictando en Castilla. Las normativas que se dictaban en Castilla, en principio, regían en las Indias. Lo que hablemos después, básicamente, todo el derecho civil y de las personas. Las normas indígenas, algunas fueron mantenidas, muchas no. Vamos a ver después cuál fue el derecho indígena que se incorporó a la vida de las Indias. Después había normas posteriores destinadas concretamente al gobierno de las Indias. Y cuando hablamos de derechos indianos, en el sentido estricto, hablamos de eso, de las normas que se dictan especialmente para el Nuevo Mundo, lo que América y Filipinas. Es decir, si yo hubiese sido un ciudadano, un súbdito, en esa época, vivo acá en Lima, digamos, me regía básicamente el derecho civil que regía a los castellanos, pero en todo el aspecto de derecho político o en las relaciones donde ya se involucran los naturales de las Indias, ya había un derecho específico que no era necesario en Castilla. O sea, cuando había algo específico, regía el derecho indiano destinado específicamente para el Nuevo Mundo. En el resto de las situaciones, las normas generales de derecho civil, regía el derecho castellano. Características del derecho indiano. Como les dije, en principio es un derecho evangelizador. El Papa le dijo a la corona, a los reyes católicos, ustedes pueden ir para allá y quedarse con todo, pero con un fin. Pregonar, no sé la palabra, predicar el evangelio.
cuestión que llegó hasta la Constitución Argentina del 53, promover la conversión de los indígenas al catolicismo, es decir, el mandato de propagar la fe católica continuó hasta hace relativamente poco y continúa en la gran parte de las constituciones con el sostenimiento del culto católico. Tan fuerte era el mandato de origen de la población de poblar las Indias que sigue habiendo restos en la época actual. Derecho público. Como les dije, el derecho civil, el derecho privado, básicamente lo compartíamos con Castilla. En cambio, el derecho público, que es la organización política, era un derecho específico para las Indias, para lo que le decimos América. Derecho casuísta, ¿qué quiere decir? Que había situaciones nuevas que había que ir solucionando. Entonces el derecho, como siempre, pero más abusadamente, iba corriendo atrás de las situaciones. Y claramente que es importante, es un derecho tendiente a la protección del indígena, del aborigen, del nativo americano, como le quieran decir. Van a ver que gran cantidad de las normas están expresamente destinadas a la protección del americano, nativo. Gran cantidad. Después podemos discutir cómo se aplicaba o cómo no se dejaba de aplicar, cómo era la vida cotidiana, la realidad, etc. Pero hay muchas variantes y se suele caer en simplificaciones. Pero bueno, entonces, le dije, derecho castellano, regía el derecho castellano, no solamente el derecho que imperaba en Castilla cuando empezó la conquista, sino las modificaciones. Lo que se iba modificando en Castilla se modificaba para las Indias. Todo lo que haya sido el penal, civil, procesal, que no haya sido específicamente modificado, que específicamente haya sido una norma para las Indias, regía el derecho castellano. Pero como les dije, lo que es el derecho público, el derecho donde el Estado actúa como tal, en general era derecho indiano. Bueno, después tenemos el derecho indiano propiamente dicho, es decir, un derecho que únicamente regía para acá, que no regía en la península, de ninguna manera. Es decir, había cosas que, como les dije, un castellano que venía hacia el Perú no iba a notar ningún tipo de diferencia en las normativas que le regía en algún aspecto, pero en otro era totalmente distinto. Es decir, no había virreyes en la península, los había aquí. ¿Qué normas? Bueno, derecho indiano propiamente dicho, funcionamiento de los órganos gubernativos, es decir, cómo organizamos políticamente a las Indias. Derecho indiano puro. Después ciertas leyes que en España expedían, pero para problemas que estaban aquí y que no se encontraban en la península. Es decir, había normas que los reyes dictaban para las Indias porque había problemáticas, situaciones, etcétera, que no tenían sentido aplicarla en la península, y sí en América. Después estaban las leyes las costumbres establecidas en las Indias. Imagínense ustedes los medios de la época, los medios de comunicación, las distancias, la interacción de gente de diversos lugares y en muchos lados de fuertes culturas indígenas. Eso iba generando prácticas y costumbres que se iban asentando. Recuerden siempre, cuanto más difícil es imponer la coerción estatal, más importancia tiene la costumbre en el derecho. Lo vemos en Roma, cuanto menos escrito, cuanto más primitivo era, la costumbre más importante, y después fue adquiriendo importancia la ley escrita. Imagínense con las distancias, el aislamiento, el tiempo que tardaba en llegar las órdenes, las situaciones geográficas, culturales, climáticas, las que ustedes quieran, distintas, generaba que hubiera costumbres particulares en las Indias que no estaban en otros lados. Eso es una cuestión importante. Después, bueno, lo que hoy diríamos la jurisprudencia. ¿Cómo interpretaban las leyes? ¿Quiénes? El Consejo de Indias, pero también las audiencias locales. Es decir, se va generando, si hoy por hoy es distinta la jurisprudencia en cada provincia argentina, incluso por temas que hacen a normativas generales, por ejemplo, cómo se interpreta la suspensión del juicio a prueba en delitos culposos. Es una ley nacional del Código Penal, no federal, pero sí nacional. Y ustedes van a ver que cada provincia la interpreta de manera distinta. Imagínense lo que podía ser las reales audiencias de México, de Lima, o después las que hubo en todo el continente. Bueno, el derecho indiano,
como les dije, acá estoy un poco reiterativo, abarcaba lo que sería el derecho público eclesiástico, gobierno político, régimen administrativo, judicial, determinaba quién administraba justicia, quién no, militar, quién tenía mando de tropa, quién no, cuál era la condición de los indios, jurídica, porque vamos a ver que en las Américas, vamos a verlo después eso, seguíamos con el sistema estamentario español. Ustedes recordarán, o si no, bueno, no lo vieron del todo, en el derecho castellano había estatutos distintos. Uno no tenía la misma normativa si era de Cuenca, si era de una ciudad o de otra, porque los reyes, sobre todo la costumbre era la reconquista, cuando se iban avanzando en territorio frente a los moros, había que incentivar la repoblación de la península con cristianos. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Le daban a ciertos, o nobles, o a ciertas poblaciones privilegios impositivos, de autonomía, etcétera, para incentivar la radicación en un lugar. Y eso creó la costumbre de los fueros, el derecho foral, que tal ciudad tuviera un fuero propio, unos privilegios propios, una condición muy medieval, porque nosotros estamos formados en la Revolución Francesa, en lo cual nuestros derechos están por ser personas, con independencia de donde vivamos. Bueno, el tema del sexo es algo más contemporáneo, si bien está de la Revolución Francesa, la igualdad de derechos vino después, pero el formateo nuestro es, y en principio uno tiene derechos porque es persona. En el medioevo uno tiene derechos si es noble, si es villano, si es extranjero, si es cristiano, varía si es judío, si es musulmán, si es hereje, si es... Es decir, no los derechos eran iguales. Hay capítulos dedicados en el Fuero Juzgo a los judíos y los musulmanes. ¿Qué derechos tenían y cuáles no tenían? ¿Qué podían ser y qué no podían ser? Bueno, vamos a ver, cuando veamos en las Américas, también hay un derecho estamental. El derecho no es igual para todos. No es el mismo derecho de un esclavo que de un indio que de un hidalgo. Y tampoco las obligaciones. Y tampoco las responsabilidades. Es distinto. Y eso es importante, es una concepción distinta pre-revolución francesa. Bueno, el derecho indígena. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho indígena? El derecho musulmán en su momento, que rigió casi toda la península ibérica, compuesto básicamente por las enseñanzas del Corán, las enseñanzas de Mahoma y la costumbre, no dejó secuelas justamente en España. ¿Por qué? Porque hay una gran confrontación ideológica, es decir, cristianismo frente a no cristianos, con lo cual, y el derecho musulmán era un derecho basado en la religión, lo sigue siendo hoy en día, imagínense en esa época, con lo cual no había compatibilización. Podría haber mezcla de cultura, de costumbre, de ropa, del idioma, pero el derecho fue corrido, el derecho musulmán. En cambio, el derecho indígena se mantuvo. Se mantuvo siempre y cuando no supusieran a qué, a los fines de la conquista. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea opuesto a la religión cristiana ni al orden social. No era escrito, básicamente, se componía tanto de la costumbre como de las órdenes de las autoridades, y que subsistió, por ejemplo, el cacicazgo, una institución política de administración de los indígenas, la mita, vamos a verla después, y el concepto de propiedad colectiva, que tenían muchas tribus, que la propiedad no era individual, sino que era colectiva. Vamos a ver que muchos de estos institutos continuaron, pero básicamente para los indígenas, no para los españoles, ¿no? ¿Cuál era el orden de prelación? Ante un tema, ¿cómo era que se ve primero? Prelación que va primero y que va después. Es decir, hoy diríamos que la prelación es la Constitución Nacional, los tratados, las leyes, los decretos, etc. ¿Qué va primero? ¿Qué tiene prioridad en caso de atacar un mismo tema? El derecho indiano. Es decir, en el caso nuestro, lo primero que rige, si lo establece, si lo prevé, es el derecho indiano. Si el derecho indiano, que incluye el indígena aceptado. Si no, las leyes de Castilla, sancionadas por la nueva recopilación de 1567. Recuerden que la codificación, tal cual la conocemos, viene a partir de Napoleón. Entonces, lo que había en esa época era un sistema parecido al que recordarán ustedes del Corpus Iuris Civile, que es la recopilación de normas. Se recopilaban normas para tener un poco de orden, porque aparte, si dictaban normas era complicado conocerlas, es complicado ahora, imagínense, en esa época. La codificación ayuda mucho porque da una estructura más lógica al derecho. Las recopilaciones era amontonar normativa y normativa y normativa.
Y después vino la novísima recopilación en 1805. Perdón que interrumpa, pero el derecho indiano no estaba formado sobre esas bases de los... A ver, el derecho indiano puede tener una norma específica destinada para las Indias. Y no ser igual a la de la península. Exactamente. En general, como te decía Yamila, son puntos separados, no atacan los mismos puntos. En general, cuando dictaba una norma de derecho indiano, era para una cuestión puntual de las Indias, y en general, en el aspecto civil, seguía rigiendo el derecho castellano. Pero ojo, que ante un tema que trataban los dos, el derecho específico, ese es el criterio, es el indiano, y el específico desplaza al general. Es decir, si hay una norma específica para las Indias, no importa lo que decían para la península. En cambio, ante algo que no prevé la ley indiana, vamos al derecho castellano. Después de la nueva recopilación y la novísima, subsidiariamente vienen el fuero real y el fuero juzgo. Y finalmente las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Leyes sancionadas en España. Esperen un segundo, porque yo tengo la costumbre de ir muy rápido y se deben querer suicidar, cosa que lo entiendo. Sigo 10-15 minutos más y les doy 10 de recreo, porque yo soy así una pesadilla total y absoluta, pero ustedes, repito, me soportan poco, y después descansan y coordinan las ideas. Leyes sancionadas en España. Cuando hablamos de leyes, hablamos de cualquier disposición escrita emanada de un organismo competente. No estamos hablando en el sentido actual, que la ley la vota el Congreso, el decreto lo manda el rey. Es una ley en sentido material aquí. Tienen contenido de ley. Disposiciones escritas emanadas de organismo competente. Un poco más estricto, las sancionadas a propuesta o con consentimiento de las Cortes. Las Cortes es lo más parecido a un parlamento. Que, recuerden que en el derecho medieval estaban los parlamentos, recuerden incluso la Revolución Francesa, las reuniones del rey con los diversos estados, que representaban a la burguesía, a la nobleza y al clero. Pero es un parlamento sí, distinto. Pero también había sanciones, en sentido estricto, que necesitaban la aprobación de las Cortes. Hoy se llaman Cortes todavía en España al Congreso. Bueno, en el siglo XVI, las Cortes, como les dije, como institución medieval, entraron en decadencia y los reyes empezaron a dictar normativas de por sí. La transición que se da con la caída del medioevo es la concentración en el rey absoluto, con lo cual el rey empieza a no necesitar de ningún tipo de aprobación de esas cortes medievales. Ordenanzas. Las ordenanzas que pueden ser generales o sobre materias muy importantes. Por ejemplo, ordenanzas sobre las intendencias. Las intendencias se crearon por una ordenanza real. Las instrucciones reales son destinadas a un funcionario u organismo que le da expresamente qué normas aplicar. Yo después este texto que tengo acá, si no lo subió Fernanda, le voy a decir que lo suba. Se me ocurre que tiene que estar. No sé si alguno puede fijarse en miel si no está esto. Porque no está. ¿No está? Bueno, no está. Dijo la profe que iba a subir algo. Pero sí, porque esto está bastante preparado como para ustedes, porque está como sintetizado. No lo tomen, por favor, como un texto destinado a la publicación. Es básicamente un apunte de clase. Pero como que resume bastante y evita que tengan que ir al libro de historia y perderse, porque es un tema que no es el objetivo de la materia, que repasen lo que ya sabemos, damos por hecho que saben, que es toda la historia colonial de las Américas. Bueno, los reyes pueden dar nombramientos, mercedes de tierras, privilegios, etc. También hay una clasificación de la norma, esto también muestra un poco cómo iban variando, cómo varió la forma de gobernar con los Austria, es decir, con los Habsburgo, y con relación a los Borbones. Estaban las provisiones reales, se encabezaban con el nombre del rey, con Don Fernando VII, todos los títulos, y las podía firmar el mismo rey, o el virrey o el Consejo de Indias, es decir, invocando el nombre del rey, pero no la firmaba el rey. Las reales cédulas estaban encabezadas con la frase el rey. Las cartas reales tienen un parecido a cierta normativa dictada por los emperadores que evocaban consultas,
creo que son los mandatos, ahora me agarra la confusión dentro de las naciones imperiales, que son cartas donde los reyes contestaban consultas realizadas por las autoridades y que a veces indicaban que había que resolver. Y era también una fuente de derecho, las cartas reales, que a diferencia de, no surgen espontáneamente del rey, sino que surge como respuesta a una consulta. Un funcionario le decía al rey, ¿qué hago con esto? Y el rey contestaba qué tenía que hacer con eso. Y esta puede ser un parámetro para situaciones similares. En el siglo XVIII, Borbones, aparecen los reales decretos. ¿Quién hacen los reales decretos? La Secretaría de Despacho, que son el equivalente a los ministerios. Los consejos pierden poder, aparecen los secretarios, sistema centralizado, parecido, si quieren, al Principado cuando empezaba a juntarse con asesores, y las reales órdenes, que a diferencia de los decretos, las firma el secretario por orden del rey. Es decir, una la hace la secretaría, pero la firma el rey. Y en otra, el secretario, invocando órdenes, la firma él. Otra normativa que muchas las vimos son las normativas bilaterales, que la que vimos principalmente eran las capitulaciones. ¿Por qué bilaterales? Porque además del rey, tenemos al adelantado, que es parte de este contrato, que genera derecho público. Pues algo particular. Los asientos era también una normativa bilateral que daba privilegios para el comercio de esclavos, para el comercio de negros. Después estaban los tratados internacionales, que los podía firmar el consejero de Indias o alguien autorizado, y el rey lo ratificaba. Y después había unas normas particulares que no es tan importante. A ver, compilaciones, esto se los cuento para que vean. Hubo una recopilación en el 1563, que fue la primera, con instrucciones para el gobierno de Nueva España. Pero vean, por ejemplo, la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, de 1690. 9 libros, 218 títulos, 6.385 leyes. Y solo contenía la legislación que se dictaba en España para las Indias. Es decir, imagínense la complejidad normativa y el grado de especialización que había que tener, porque únicamente las normas dictadas en España para las Indias eran 6.385 leyes. Yo tengo que muchas no se aplicaban. Los títulos para que vean. El primer libro, la Iglesia. Es decir, al igual que muchas de las normativas, de las 7 partidas, todo, la Iglesia tiene capítulos especiales destinados a su organización. Vuelvo al tema, la importancia de la Iglesia católica en el derecho castellano y por ende en el derecho indiano. El libro segundo, sobre el Consejo de Indias y de las Audiencias. El libro tercero, Virreyes y fusión de guerra. El cuarto, descubrimientos, conquistas, población de ciudades, cabildos, tierras, obras públicas y minas. Quinto, gobernadores, alcaldes, médicos, escribanos, procedimientos judiciales y juicios de residencia. Paréntesis, recordarán cuando veíamos los magistrados romanos que eran responsables, rendían cuentas. ¿Qué era rendición de cuentas? Terminaba el mandato o incluso durante el mandato debían responder lo que habían realizado. Bueno, acá está el juicio de residencia. Los funcionarios indianos, si finalizaba su mandato, eran juzgados a ver si habían ejercido bien o no la función. El capítulo sexto, es importante esto, dedicado a los indios. El séptimo, a los mulatos, negros, a los vagabundos y a los delitos. El octavo, la administración de la Real Hacienda, hablamos de la parte fiscal. Y novena, la casa de contratación y la relación entre España y las Indias. Todo lo que fuera, que no estuviera en contra de estas disposiciones se derogaba, lo cual daba una cierta certeza. Yo teniendo esa normativa legal, ya sabía qué normas regían para las Indias, por lo menos de las dictadas en España. Pero vean lo complejo y cómo fue y yendo todo paso a paso. Bueno. Leyes sancionadas en las Indias. Todo lo que le dije recién era normativa que se dictaba en la península para el territorio de las Indias. ¿Quiénes dictaban normas y qué tipo de normas? Bueno, primero los adelantados, primera etapa de la conquista, podían dar órdenes particulares y generales en su territorio. Siempre tienen que estar asesorados. ¿Por quiénes? Por oficiales y sacerdotes. Porque justamente, oficiales para evitar
para que justamente haya un control militar, y sacerdotes porque siempre el fin era la evangelización. Aparte que se quería limitar el poder del adelantado. Una de las cosas típicas que vamos a ver bien en las Indias, que los reyes, como no podían controlar efectivamente el cumplimiento de sus normas, de su poder por la distancia, etcétera, ¿qué hacían? Contrapesos. Creaban muchas instituciones, muchos funcionarios con poderes superpuestos para que se controlaran entre ellos. La manera que tenían los reyes de ejercer cierto control era provocar el control mutuo de los que estaban en las Indias. Podían dictar ordenanzas generales, pero requerían aprobación real. ¿Qué pasaba mientras tanto? Regían. Yo, adelantado, dictaba una ordenanza general para mi territorio. Hasta que el rey la ratificaba, regía. Si el rey no la ratificaba, dejaba de regir. Ahí se lograba el control real, pero cierta eficiencia, porque si no, era imposible que la norma rigiese hasta que tanto fuese el barco y volviese el barco. Imagínense un año para regir una norma. Los virreyes también podían dictar ordenanzas generales, pero debían consultar a los oidores de la audiencia. Es decir, no tenía que aprobarlas el rey. El virrey podía hacerlos por sí, pero tenía que consultarla con los oidores de la audiencia. Igual los gobernadores. Los gobernadores regían territorios menos importantes que los virreyes, pero básicamente tenían las mismas facultades o atribuciones. Después había los llamados funcionarios esporádicos. Los visitadores, por ejemplo, si alguno veía el Zorro, recordará que cada tanto aparecía el visitador real y estaban todos aterrados. ¿Por qué? Porque el visitador real venía del rey a controlar lo que se hacía en el lugar. Era un funcionario provisorio, ad hoc. Hay un conflicto, una queja en Buenos Aires. Mandemos al visitador real para que controle a los funcionarios locales. Los jueces de residencia, que iban justamente a juzgar a los funcionarios que terminaban el mandato. Esos funcionarios a veces tenían funciones legislativas, a veces. Después los corregidores, los tenientes y los cabildos tenían, a través de ciertas atribuciones menores, funciones de policía local, es decir, municipales. Las audiencias, que como les dije por arriba, les repito ahora, tenían funciones judiciales básicamente, eran los organismos que administraban justicia, podían dejar sin efecto providencias de gobernadores o virreyes. ¿Y qué más? A ver, algo importante. Y podían dictar ciertas normas jurídicas. Pero básicamente eran funciones judiciales y de control al virrey. Eran las funciones centrales. Pero podían dictar ciertas órdenes a funcionarios inferiores. Y algo que se habrán visto muchas veces, ¿se cumplían las normas o no? Es decir, todo este gran plexo normativo, muy complejo, ¿se cumplía o no? ¿Cuál era el problema? Se decía siempre que había dos puntos que no se cumplían: los derechos de los indios y el contrabando. Como que ambas cosas, en general, eran muy rígidas, se protegía mucho al indio, se quería evitar el contrabando, y ninguna de las cosas se cumplía. ¿Cuál era el problema? Era un derecho muy intervencionista. Y el derecho intervencionista es complejo, sobre todo cuando no hay posibilidades ciertas de hacer cumplir esa intervención. Es decir, que uno pueda efectivamente hacerlo cumplir. Y segundo, a veces había resistencia expresa. Hubo unas leyes en 1542, vinculadas con las encomiendas, que hubo una guerra civil, se negaban a obedecerla. Después, bueno, derecho adquirido, muchas veces los encomenderos, pero aquellos que tenían ciertos derechos decían, se obedece pero no se cumple. Es decir, reconocemos al rey que tiene derecho, pero no le hacemos caso. ¿Por qué? Y porque yo tenía derecho de encomienda hereditaria y me la quitaban. O consideraba que esa norma era inaplicable en la realidad. No la aplicaba. A veces se ignoraban muchas normativas. Imagínense lo complejo que era saber que esas normas eran para expertos y donde no intervenía el poder judicial o político, las normas se iban adaptando a la costumbre. Eso pasa actualmente, imagínense en esa época. Bueno, el cabildo abierto, por ejemplo, el famoso cabildo abierto, es una costumbre que estaba fuera de la ley y se admitió. No era algo que... O sea, que se llegaba a admitir la costumbre incluso contra legem. Repito, no era tan fácil y la realidad era muy alejada.
Les dije, las costumbres indígenas se aceptaban cuando no estuvieran en contra de las leyes españolas y sobre todo de la religión. El cacicazgo. Cacicazgos son los jefes de tribus. Si bien, frente al poder de los gobernantes españoles o de los misioneros cristianos, su autoridad quedó menoscabada, tenía cierta potestad moderada e incluso competencia en causas leves. ¿Qué pasaba con el cacique? Tenía mejor educación, no pagaban tributos ni servicios personales, e incluso eran nombrados corregidores o alcaldes en los pueblos que se formaron. Voy a ver después cuando veamos el tema de los indios, pero la situación de los indígenas no era igual si eran pertenecientes a la clase gobernante, caciques, nobles, etcétera, que si no lo eran. Había una gran diferencia. La Aylú, llamada propiedad colectiva de la tierra, era un régimen básicamente del incanato, en los pueblos sometidos al gobierno incaico. En general, no se aplicaba previamente en lo que hoy llamamos territorio argentino, pero se impuso en cierta manera como imitación. Se le daban tierras a los indígenas, que eran suficientes para que cultivase, y que eran propiedad de la tribu. Es decir, no era propiedad de cada indígena en particular, sino de la tribu en su conjunto. Pero ese tipo de normativa se aplicaba únicamente a los indígenas. No podían enajenarse, es decir, era la propiedad que mantenían como grupo tribal. No podían desprenderse grupalmente y no podía apropiarse individualmente. Repito, no era una costumbre tan habitual en los territorios de la actual Argentina, estaban parte del norte, pero se fue como imponiendo en varios sectores. Y la mita. La mita es una obligación que también viene del incanato de trabajar por turnos. Es decir, ustedes tengan presente que el régimen incaico era un régimen estatista en forma absoluta. Hoy diríamos un régimen casi totalitario, y un régimen de conquista, un régimen que se expandió, un imperio a gran parte de lo que hoy diríamos Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, creo que también había llegado a Ecuador, no quiero mentirle, no estoy seguro de eso. Pero bueno, gran parte con la conquista de un pueblo sobre los otros, y se imponían la obligación de los demás a trabajar para el gobierno. Ese régimen los españoles lo usaron. Bueno, antes de ir a los estatutos personales, vamos a darles 15 minutos de descanso y seguimos 5 y 5. Descansen. Admito que es una pesadilla esto, pero así es la vida. Y va a ser peor todavía, sepan, ¿eh? Cuando vean obligaciones se van a querer no haber nacido. Muchas gracias, nos vemos 5 y 5. Ay, mi amor, no es una cursilería. ¿Pero qué tomas como un mes vos, mi vida? Te iba a preguntar eso yo. El día que viniste acá, nos dimos el primer beso. El día que nos dimos por primera vez. ¿Qué te referís exactamente? Ok. Bueno.
Bueno, estimados, de nuevo estoy por acá. Acá estamos. Me parece muy bien, viene la segunda parte de la sesión de tortura de la Inquisición, así que lo siento, pero no van a verme más salvo el día del examen, así que tienen esa parte positiva. Bueno, como les decía, el derecho previo al liberalismo es un derecho que no parte de la idea de igualdad entre los hombres, sino la idea de la desigualdad. Cada grupo, cada individuo tiene un rol distinto y en muchos casos casi predeterminado. En Europa, como sabemos, los nobles, los eclesiásticos, lo que diríamos la burguesía, el ciudadano destacado, y el resto, los villanos, los campesinos, etcétera, etcétera. Aquí había una división más racial. Estaban los españoles, los indios, los mestizos y los negros. Es decir, los parámetros que vamos a ver en principio aquí, a diferencia de en Europa, están más vinculados a un tema racial que a un tema de nobleza, etc. Bueno, primero vamos a hablar del estatuto jurídico del indio, que obviamente era la población más importante en las Américas, a nivel cantidad. Creo que con Fernanda vieron testamento, les gustan mucho los testamentos. El testamento de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, dijo: no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de dichas islas y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno. En octubre de 1515, vean que poco tiempo, igualdad social, matrimonio libre con españoles. Es decir, ya se admitía el matrimonio entre españoles e indígenas, cosa que en Roma fue mucho más complicado entre patricios y plebeyos. España ya admitía. De hecho, y sigo con mi campaña española en contra de la leyenda negra, mientras que en los lugares conquistados por ingleses, holandeses y franceses vino el exterminio absoluto de toda población indígena y el escaso contacto entre ambos, en los países conquistados por Américas existió el mestizaje, cosa que no había en otros lados. Carlos V, en 1526, prohibió esclavizar a los indios. ¿Cuál era entonces la situación del indio del común? Alguien tiene un micrófono abierto, no sé quién es, por favor. Un incapaz relativo. ¿Qué es el indio? Una vez que se definió que no era un esclavo, que era un hombre libre, un súbdito de la corona, un incapaz relativo. ¿Por qué? Y no conocía las normas, y entonces debía ser protegido. Ese es el concepto, recordarán, del derecho romano del incapaz relativo. Alguien que hay que proteger. Pero aclaremos algo. En Castilla, los rústicos y los miserables tenían exactamente la misma situación. Es decir, un indio del común estaba asimilado a un campesino, a un pobre de Castilla. Por ejemplo, no tienen la presunción de conocimiento de la ley. No se presume que un indio conoce la ley. Están equiparados a lo que sería una mujer o a un menor. En cambio, los miembros de las clases dirigentes indígenas tenían plena capacidad. Es decir, los nobles, los caciques, la nobleza incaica azteca, era plenamente capaz. Por eso es una situación bastante particular y que en general no se conoce, por lo menos a nivel vulgar o general. También, cuando se habla de la situación de los indígenas, tengan en cuenta que la situación de la mayoría de las poblaciones europeas y diría mundiales era misérrima. Es decir, no había una diferencia, no era que una cuestión únicamente de las Américas. Pero bueno, para tratar de hacer efectivo esta protección al indígena, se designó al protector y defensor de los naturales. El virrey o el presidente de la audiencia lo nombraba y no podían ser removidos sin causa y la Real Audiencia controlaba que la causa fuera legítima. En los procesos, además del protector del indígena, que es un protector global, algo asimilable, si quieren, al ministerio pupilar que existe actualmente, tiene que haber un abogado y un procurador de indios costeados por la corona. A su vez, los protectores de los indios tenían que informar a los virreyes el estado de los naturales y estos al Consejo de Indias. Es decir, como se hace a veces informes, hoy ponen la palabra observatorio, de la situación, de los derechos humanos, de los bueno, el protector de los naturales tenía que hacer un informe
diciendo cómo era la situación de los naturales del lugar. Además, no solamente intervenían en los procesos judiciales, sino en los contratos con españoles. Van a ver que en todo momento, en el vínculo indio-español, hay control. ¿Por qué? Porque como dicen los mismos antecedentes, cuando un indio se juntaba con un español, el español abusaba del indio. Entonces, como eso era una realidad conocida, se buscaba que siempre hubiera un nivel de protección del indígena. Porque era cierto, y eso lo reconocían las autoridades, que el español quería sacarle provecho siempre. O sea, que si un indígena quería hacer un contrato con un español, tenía que intervenir el protector de los naturales. Otro funcionario que había era el corregidor de indios. Administra justicias, se encargaban del amojonamiento de las tierras de los indios, recuerden la propiedad colectiva de los indios, repartían indios para trabajo, vamos a ver después cómo era el trabajo de los indios y por qué existía. Tenían prohibido contratar con los aborígenes, de nuevo lo mismo. Como un tutor no puede contratar con su pupilo, el corregidor de indios no podía contratar con los indios, para evitar justamente un abuso de una posición dominante. ¿Cuáles eran los privilegios que tenían los indios? Primero tenían la presunción de libertad. Un indio se presumía que era libre. Tenía los virreyes y los presidentes de las audiencias, tenían expresamente el encargo de tratar personalmente los juicios de indios, justamente para evitar abusos, siempre con un fin protectorio. Tenían beneficios procesales, por ejemplo, brevedad de los juicios, que de por sí eran muy largos, y facultad de retractarse. La facultad que tenían los indios de retractarse. Los delitos cometidos por los indios debían ser tratados más benevolentemente, es decir, había una especie de como atenuante por ser indio. Y a su vez, el delito cometido contra el indio debía ser tratado más severamente. No estaban exentos de la jurisdicción del Santo Oficio. ¿Por qué? Porque no conocían suficientemente la fe católica como para poder ser juzgados por velar la misma. Entonces no estaban bajo la jurisdicción del Santo Oficio. Para vender sus bienes había solemnidades. Ese nuevo tema, algunos eran publicarlas, vocearlas en el pueblo, etc. ¿Por qué? Para evitar abusos. Si yo quiero vender, que no les compren por precios viles, etc. Podían testar ante el cacique. Es decir, en parte de esa autonomía que tenían, un testamento se podía hacer ante el cacique. Como dijimos, podían aplicar en ciertos casos el derecho ancestral. Las mores maiorum de los romanos, bueno, los indígenas podían aplicar sus mores maiorum. Y por último se reconocía la nobleza indígena, privilegio de tratamiento, de vestimenta, no pagaban tributos ni servicios personales, plenamente capaces. Un noble indígena estaba asimilado a un hidalgo castellano. El tema es que cualquier español que estuviese aquí era un hidalgo, aunque no lo fuese en Castilla. O sea que el privilegio español era que yo allá fuera lo que fuere, acá ya tenía los privilegios del hidalgo. Pero sí lo tenía cualquier noble indígena. Van a ver en algún momento el tema de la formación de pueblos de indios. En un momento se buscó congregarlos en aldeas, donde no estaba esa costumbre, y aislarlo de los españoles. Siempre la idea era darle un pueblo, tierras y aislarlo para que el español no abuse de ellos. Eso funcionó donde los indios estaban acostumbrados a vivir en poblados. Donde el indio era nómade, no funcionó porque el indio no se adaptaba a esa vida. Hay una tendencia general, sobre todo ahora, a hablar de pueblos indios, como si uno dijera pueblos europeos, pueblos orientales, y eran muy distintos en evolución cultural, en costumbres, en prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El mayor éxito cuál fue? Piensan ustedes, recuerdan la historia americana, ¿dónde funcionó mejor los pueblos de indios? Que tuvieron desarrollo, peso histórico. A ver, si alguno de los 30 y pico que están acá tiene algún recuerdo de la historia argentina o americana, que fueron muy combatidos por los reyes, incluso, sí, por los reyes, por los Borbones sobre todo. En el Alto Perú. No, en el Alto Perú ya estaba todo organizado. ¿En qué lugar se organizaron cosas que se desarrollaron mucho y que fueron famosos por la importancia? Las misiones. Las misiones, ¿quién lo dijo? ¿Ignacio? Muy bien, Ignacio.
Muy bien, por eso sacó una buena nota en el examen. Las misiones jesuíticas, que tuvieron sus críticas por el autoritarismo de los jesuitas, por todo eso, pero que generaron un gran desarrollo, actividad agrícola, etc. Ese fue un ejemplo exitoso, que como los jesuitas responden directamente al Papa, mucha gracia no le hacían los reyes, en general siempre había conflictos entre el poder, digamos, estatal y los jesuitas. La encomienda. Bueno, hasta ahora dijimos todas las cuestiones que eran... Van a ver en todo momento los 3 tipos de encomiendas y todo, la tendencia a la protección, y que evidentemente eso no ocurría, o no ocurría como pasaba, y van a ver por eso todas las normativas posteriores. Como les decía a los compañeros, cuando creo que las 7, no sé si 7 partidas o lo fueron juzgo, penalizaba el aborto severamente y ponía una práctica tan extendida, es decir, justamente la pena para el aborto era severa, porque era práctica extendida en esa época. Bueno, seguramente la protección a los indígenas era tan insistente, porque los abusos de los derechos seguramente eran muchos. La encomienda. La encomienda antillana, que es la primera que apareció en las Antillas, es algo intermedio entre la servidumbre y la libertad. Los naturales se repartían a los españoles. Acá al español se le daba una cantidad de indígenas y nacían obligaciones recíprocas. El encomendero tenía que cuidar y proteger al indio. Obviamente evangelizarlo, defender la tierra, y el indio pagar un tributo. ¿En qué lo podía pagar el tributo? ¿Cuál es el origen del tributo del indio? El indio, como cualquier súbdito castellano, tiene que pagar tributo. Si no tenía plata, ¿cómo lo pagaba? Trabajando. El encomendero cobraba ese tributo que le debía al rey como un intermediario, en trabajo. Es el concepto medieval. Todos deben tributo al rey, salvo los exentos. Por eso los nobles indígenas estaban, por su jerarquía, exentos del pago de tributos y de servicios. Como el indio común no tenía con qué pagar, pagaba con trabajo. Por ejemplo, el 14 de agosto de 1509 se establece que los alcaldes y oficiales nombrados por la corona tendrían 100 indios. Caballero que fuera con su mujer, 80. Escudero con su mujer, 60. Y labrador con su mujer, 30. La ley de Burgos establece un máximo de 150 y un mínimo de 40. ¿Qué tiene que hacer el encomendero? Por lo pronto, dar una iglesia. Tiene la carga de tener una iglesia a cargo. 1 de cada 50 indios encomendados tenía que aprender a leer y escribir. Y aprender la doctrina cristiana. Además que los hijos de los caciques. Uno dice que es poco, pero no piensen que los campesinos españoles se vean a leer y escribir. Es decir, no había un trato demasiado diferente al que puede tener un campesino español. Y de hecho había una promoción de incorporar. ¿Cuál es la idea? Ir incorporando una élite indígena, que supiese leer y escribir y expandir, que no solamente fueran los caciques. Bueno, hay que alimentarlos. No los puede usar para el transporte, porque el transporte era un trabajo pesado, penoso. Debían vestirlos. No les podían pegar, ni llamarlos despectivamente. Y lo que sí promovían era el matrimonio. Muchas tribus indígenas eran polígamas. Y se promovía el matrimonio cristiano monogámico. Entre paréntesis, esto es anecdótico, cuando llegaron unos, no me acuerdo si era un visitador, un regidor a Paraguay, estaba escandalizado porque en lugar de los españoles enseñarle monogamia a los guaraníes, lo primero que hicieron los españoles es ejercer la poligamia. Y que fue una costumbre que les costó a los curas sacarla, como que los españoles se habían adoptado muy bien a la forma de vida guaraní, no tenían mucha intención tanto de evangelizar, sino en todo caso de ser evangelizados por la cultura guaraní. Y eso fue un tema que generó conflictos, etcétera, con el poder real y la iglesia. Las leyes de Valladolid protegen a las mujeres y los menores. La encomienda mexicana. Hernán Cortés, ¿qué dijo? La encomienda antillana, que la primera tenía defectos. ¿Qué defectos? Primero, el encomendero no estaba en la zona. Ustedes van a ver que en muchos lados se habla del terrateniente absentista, es decir, de la persona que tiene tierras y que no está en las tierras. Yo tengo campos en La Pampa, pero vivo en Recoleta y nunca estoy en el campo. Bueno, lo que decía Cortés, que era un problema de la encomienda, ¿cuál es la idea de la encomienda desde el Estado? Que haya gente protegiendo la tierra, protegiendo los dominios reales, y que a su vez lo haga producir. Si el encomendero lo que hace es tratar de juntar renta y no estar ahí, no cumple con su función. El trabajo minero, en la encomienda minera, era agotador. Algo que les dije siempre, lo dijo Cortés. Cuando un español se juntaba con el indígena, solía haber abusos.
Los encomenderos no cumplían con su carga, su parte de la obligación. Lo veían como una renta, lo veían como una manera de ganar plata. Y había un problema. La falta de seguridad jurídica respecto a tener los indígenas por mucho tiempo, ¿qué generaban? Algo contrario. Yo no sé cuánto tiempo tienen estos 50 indios. Hacerlos laburar hasta que mueran, no me importa. Porque si me los quitan, al menos saqué dinero. Entonces se crearon las ordenanzas del 20 de marzo de 1524. 4 puntos. ¿Qué tenía que hacer el indio? Tributar. ¿Cómo tributaba el indio? A través del encomendero. Trabajaba para el encomendero y el encomendero tributaba. Las tareas eran agrícolas de la encomienda. ¿Qué tenía que hacer el encomendero? Claramente, evangelizar, proteger, enseñar, proveer cultivos y dar buen trato. Los españoles, ¿qué debían a la corona? Defensa militar y asentarse en el lugar. La idea era poblar, la idea era generar ciudades, pueblos, una presencia. Y la corona, darle estabilidad en la encomienda, de por vida y hereditaria. Esto que puede parecer perjudicial, beneficiaba a los indios, porque sabiendo que iban a tenerlo de vida y que lo podían heredar, era un capital mismo para el encomendero. Entonces no tenía la desesperación de recaudar y que trabajen hasta que mueran, sino que fomentaba una relación a más largo plazo. Después, la encomienda clásica, y acá les leo, después lo van a tener la definición de Solórzano. Un derecho concedido por merced real, lo da el rey, es una merced del rey, a los beneméritos de las Indias, es un cargo, beneméritos, y cobrar para sí los tributos de los indios que se le encomiendan por su vida y la de un heredero, conforme a la ley de sucesión, con cargo de cuidar del bien de los indios, en lo espiritual, evangelizar, y en lo temporal, alimentarlos, vestirlos, etc. Y hacer cumplir todo eso. No tributaban, estaban excluidos de trabajar o tributar los caciques, los enfermos, indios de familias numerosas y casos excepcionales. Insisto, debe habitar la tierra donde encomienda, defender la tierra, cosa que la corona no tenga que poner un ejército. Yo te doy la encomienda, pero vos defendeme la tierra. Quien maltrató a los indios podía perder la encomienda. Cuando se quiso eliminar la transmisión, fue lo que hizo la resistencia y tuvo que volver a ponerse la transmisión. Otra institución, pero que era aplicable no solamente a los indios, sino a los españoles y los mestizos, era el repartimiento de trabajadores. ¿Qué es eso? Toda persona desocupada tenía que ir a la plaza principal, sentarse, y las autoridades debían conectarlas con quien estuviera a mano de obra, y a su vez velar porque el salario sea justo. Mercados de trabajo, que a veces se ven, yo solía ver en algunos lados, había lugares en plazas, hasta hace un tiempo, donde uno iba y si necesitaba un trabajador diario, estaba el trabajador, y el trabajador que no tenía trabajo se proponía ahí. Una versión, no sé si sigue existiendo eso, yo recuerdo haberlo visto en los 80, que había plazas donde había mujeres que se ofrecían como empleadas domésticas, o lugares donde se ofrecían peones, y iban los empleadores y negociaban ahí el salario y el trabajo por día. Bien, instituciones prehispánicas subsistentes. Las naborías o tapias. ¿Qué eran esos? Los vencidos en guerras eran condenados a la servidumbre, casi como esclavos. En las Antillas estaba eso. Esa institución continuó con el acuerdo del indio y del cacique, es decir, los esclavos de indios que estaban antes de la conquista siguieron siendo esclavos, porque había esclavitud en América. Esclavitud básicamente por guerra. O sea que bueno, si alguien era esclavo antes, lo seguía siendo. Yanaconas. ¿Qué son los yanaconas? Eran servidores de los incas, que pueden ser jefes de servicios públicos hasta domésticos. Había mucha diferencia. No necesariamente en un cargo subordinado, podía ser un cargo importante. No tenían caciques, es decir, no estaban subordinados al cacique. Eran funcionarios que respondían directamente al inca. Por ende, no podían ser encomendados. Entonces, los ponían al servicio en tareas agrícolas. Eran una especie de siervos de la gleba, si quieren, porque estaban libres, pero estaban adscritos a la tierra. Había que vestirlos, pagar tributos, evangelizarlos y darles porción de tierra. La diferencia sería que no es como el caso de las encomiendas, o que vamos a ver después de la mita, que alguien, que yo tributo por él. No, yo directamente, como era una persona, entre comillas, que no tributaba a nadie, paso a tributar del Inca a trabajar para un español. ¿Alguien sabe lo que es la mita? Eso lo habrán visto ustedes en historia, ¿no? Ignacio Barenstein, le dije que estudió y se fue de la cámara. Sepan que yo miro a la gente. Y miro a todos los que están escondidos, uno atrás del otro.
Por ejemplo, me tarda la computadora para hacer maldad. Profe, Sí. ¿puede ser que era lo que tomaban indios para trabajar en las minas o Sí, ¿quién está hablando? Valentín? Valentín. Sí, es así, pero hay una característica. La mita venía de los incas y era un trabajo por turnos, para obras públicas. Porque recuerden que el Estado era todo para los incas. Era un sistema estatista, un modo de producción asiático, diría Marx. Sí, Marx lo tomaba como modo de producción asiático, el sistema del viejo imperio chino, hablamos, ¿no? Había una similitud, por eso algunos hablaban de socialismo incaico y en realidad se hablaba de un sistema estatista. A ver, decime, Pablo, a ver, más o menos porque me interesa. No, a ver, el tema de Das Formen, el libro de Marx, que en realidad él está pensando solamente en el capitalismo, no le interesa, era muy eurocentrista Marx, entonces no le interesaba ni por casualidad estudiar cómo funcionaba la sociedad incaica, que bueno, sí, el modo de producción asiático es una categoría marxista, pero marxista del siglo XIX, no. Bueno, sí, Marx era del siglo XIX, o sea que marxismo estrictamente es del siglo XIX, lo demás eran estudios marxianos. Bueno, es una categoría complicada, se actualizó bastante esa mirada. Digo, yo no sé si estatista es discutible, más social. Más que estatista, centrada en el Inca. Es casi como se llama de faraón, porque el Estado era el Inca. Sí, el Estado pero con una diferencia clave respecto del faraón y el Inca, y es que para trabajar para el faraón era la primera obligación del egipcio. En cambio, el Inca primero trabajaba sus tierras, después la del curaca, y recién después iba a la mita a cumplir con la obligación que no siempre era de trabajo, a veces era de guerra. Entonces ahí con otra mirada social, no es solamente, por eso... No es igual, coincido con vos. No es igual, pero es... Para Marx servía para China, para Egipto, para los incas, y la verdad que no hay categoría que resista esa expansión, solo se explica por el eurocentrismo galopante que tenía Marx. Sí, coincido con vos en que no era exactamente igual, pero se parecían. Es decir, no era un error de Marx ponerlos en una misma categoría, porque también no puedes decir sistema capitalista y comparar el inglés del siglo XIX con el sueco del siglo XX, y son capitalistas y son muy distintos. No, bueno, no, igual yo a lo que voy es que no sé si es un error de Marx porque nunca se interesó en desarrollar el modo de producción asiático de verdad. Lo nombra nada más. A ver, lo que le interesaba era la llegada del capitalismo y explicar el capitalismo, y por eso habla del feudalismo y del esclavismo antes. Y digo, va por ahí. Pero bueno, nos sacamos un poco de... Porque vi que él me decía el más o menos, entonces yo digo, bueno, sí, es más o menos, pero es más o menos. Es decir, hay un cierto vínculo. Bueno, entonces, como dijo bien el compañero, el trabajo era por turnos para los incas. No es que toda la población trabajaba para el Estado permanentemente, sino que se iba por turnos. Y los españoles lo tomaron. Les dijo, qué interesante que es esto, me gustó. Había distintas clases también, no solamente con los incas, sino con los españoles. Servicio doméstico, agrícola y minería. Por eso dijo muy bien el tema de las minas. Los salarios se concertaban con los indios, abarcaba la quinta a la séptima parte de la población hábil de los indios, y por turnos que duraban de 2 a 3 meses. Entonces, yo cacique de un lugar, venían y me decían, mandame un quinto de tus indios. Me mandaba el quinto de los indios, pongámosle 2 meses, trabajaban, volvían, en ese tiempo los demás trabajaban, como dijo su compañero bien, sus tierras, sus actividades, y después yo me llevaba otro quinto. La mita de Potosí era destacada, era anual, se trabajaba una semana y 2 se descansaba. Y algo interesante, que algunos lo hablan de que es derecho laboral, no sería lo mismo, su compañero me diría que estoy mezclando cosas, pero como metáfora, había jornada de trabajo. Es decir, se trabajaba después de la salida del sol y hasta el atardecer. O sea que podemos decir que por lo menos técnicamente un indio de la mita trabajó una jornada más reducida que un obrero inglés del siglo XIX, que eran 16 horas. O sea que en invierno, al menos, un indio en la mita y tenía 2 semanas de descanso. Ustedes van a ver en algunos grupos hispanistas que dicen que creo que era Felipe II, no quiero mentir, que fue las primeras leyes laborales de la historia.
No son laborales porque no hay contrato de trabajo, no hay libertad de contratación, es un régimen distinto, pero sí estaba el tema de la jornada laboral. Perdón, tenían también un pequeño salario, ¿no? Tenían Sí, tenés un salario, pago, se ¿no? conservaba. Sí, era pago también, sí. El tema Sí, que... perdón. Digo, hago Pánico. una pequeña, esto del salario también, había alguna, digo, porque tenían que trabajar, es verdad, ese turno, pero muchas veces no se pagaba, entonces, ¿cuál era el pago? Lo que pudieran sacar con sus manos de la mina y en otro turno. Entonces, por ahí se morfaban las horas de sueño, un trabajo ideal, ¿no? Se morfaban las horas de sueño para sacar con sus propias manos el metal mezclado con mercurio, nada venenoso, eso, todos sobrevivían. Digo, era un proceso, digo, cuando se impuso la reforma borbónica, fue complicadita esa. Sí, las reformas borbónicas fueron complicadas en muchos aspectos. Sí. Así bueno. Bueno, la esclavitud, como les dije, los indios eran libres, salvo aquellos que fueran prisioneros de guerra, o que hayan sido esclavos antes, o por rebelión. Ahora bien, vamos a la situación de los españoles. ¿Cuáles eran los deberes de los españoles? Fidelidad al rey, consejo, deberían aconsejar al monarca, auxilio al monarca, militar o económico, había cuerpos civiles que prestaban ayuda sin sueldo, no pagaban impuestos directos, estaban eximidos, pero sin directos. La alcalaba, que era un impuesto a la compraventa y permutas, almojara, miren qué nombre, almojarifazgo, aduanero, un quinto real de los botines de conquista y producción de oro y plata, pero no pagaban impuestos directos. Los derechos a un buen gobierno, medio abstracto, una ley justa, a la petición. El derecho a la petición también se vincula con el derecho de consejo. Los españoles podían comunicarse y debían comunicarse, sea para hacer una petición o para hacer una denuncia o un reclamo. La seguridad personal, a la defensa, en juicio, podían acudir el beneficio de la pobreza para no pagarlo, domicilio inviolable, correspondencia inviolable y libertad de movimiento. Un español se podía mover libremente por todos los dominios de la colonia castellana. ¿Qué garantías tenía para defender esos derechos? Porque derechos sin garantías pueden transformarse en abstractos. Juicio de residencia, las visitas que hablábamos, los visitadores, públicos o secretos. Sistema que elige yo de frenos y contrafrenos. La corona distribuye las facultades para que haya un control mutuo. La correspondencia con el monarca. Había medidas tendientes a lograr la probidad administrativa, fianza, declaración jurada, no podían adquirir ciertos bienes, como les decía yo, de los indios, por ejemplo. Podían apelar en materia de gobierno, siempre había una instancia de apelación frente al auto de un funcionario público. La nobleza en Indias, quienes eran nobles, bueno, no podían estar presos por deudas, no podían ser torturados, tenían beneficio del protocolo, es decir, la tontería actual de estar en lugares destacados, en procesiones, actividades protocolares, no tenían muertes infamantes, los nobles no podían ser condenados, y eso en general, a una muerte infamante, había ciertos lugares, ciertos regimientos que eran exclusivos para nobles, y los cargos públicos tenían prioridad quienes pertenecían a la nobleza. Ahora bien, tenemos los mestizos que poco tiempo se transformaron en la población mayoritaria de las Américas. Y había dos tipos de mestizos, los que estaban de uniones esporádicas o permanentes. Cuando hablo de permanente, digo incluso matrimonio o la llamada barraganía o barragania, nunca me acuerdo cómo es, que es el concubinato. Pero se distinguía claramente una unión permanente de una no permanente. Los permanentes, el hijo de una unión mestizo era un español. En cambio, el de la esporádica era un pobre en una nada, porque no era un indio, tenía una situación bastante complicada, el mestizo de una unión ocasional, por ser elegantes. No tenía derechos, porque los indios no lo consideraban como propio, y a su vez, al no estar en una unión estable, no tenía reconocimiento de ser español. Y para ir terminando, para su felicidad, nos queda el estatuto jurídico de los negros. Los negros, no me entré en la polémica de que Bartolomé de las Casas dijo que los indios no podían ser explotados y los trajeron a los negros, por eso los negros odian a Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera. No vamos a caer en esa discusión complicada, pero lo cierto que los esclavos, los negros eran esclavos, al igual que los esclavos romanos, una cosa, un semoviente. Pero al igual que los esclavos romanos, se los consideraban seres humanos, es decir,
había ciertos derechos y ciertas cuestiones. Por ejemplo, tenía derecho al peculio, al mismo peculio que tenía derecho un esclavo romano, un fili familia romano, al buen trato, al pudor, a la unidad familiar, es decir, si había esclavos que estaban juntos, había que mantenerlos unidos, alimentos. Se prohibió liberar a un esclavo después de los 50 años. Y aclaro que parece una novedad esto. Era una técnica común liberarlos a los 50 cuando ya no podían trabajar y se liberaba el amo de la carga de mantenerlos. Entonces se prohibió liberarlos después de los 50. Imagínense que a los 50 un esclavo negro, ya cualquiera era un venerable anciano, imagínense un esclavo negro en las Américas. Liberarlo a los 50 era condenarlo a la muerte, con lo cual se prohibió. Había límite de jornada, de sol a sol, así que repito, por lo menos legalmente, un esclavo negro la pasaba mejor que un obrero inglés del peor momento de la revolución industrial. Teóricamente al menos. Desconozco la práctica. Los hombres tenían que estar separados de las mujeres en la habitación, salvo que fuera un matrimonio. Había libertad de matrimonio. Igualdad ante los delitos. El procurador de la ciudad tenía el título de protector de los esclavos. No se les podía poner tareas que no fueran acordes a su edad. Los esclavos domésticos recibían un salario. Desconozco si eso en la práctica cómo funcionaba. Tengo mis dudas, pero bueno. Se descansaba los días festivos. Y en caso de enfermedades, el dueño tenía que pagar la atención médica y costear los funerales. No podían, y acá sí, los esclavos, transitar de noche por las ciudades, tener o portar armas, vivir en pueblos de indios, servirse de indios, y las negras y mulatas no podían usar oro, seda, mantos y perlas. Eran el último lugar, obviamente, en la escala virreinal. Obviamente, insisto, hago hincapié en los derechos que tenían comparado con otras situaciones y sobre todo comparado con el contexto. Yo tengo mis dudas que un marinero irlandés en un barco inglés la pasase mucho mejor que cualquiera de ellos, que un campesino alemán la pasara mejor, y así lo puedo extender a todo el resto del mundo. Es decir, en el contexto en que hablábamos, es sorprendente que al menos desde el punto de vista legislativo hubiera medidas protectorias, cosa que no tenía demasiada importancia en otros lugares conquistados de las Américas, como por ejemplo los conquistados por ingleses u holandeses. Que de hecho, bueno, sabemos los resultados de una conquista y de la otra. Bueno, de derecho indiano le voy a decir a Fernanda que suba todo esto para que lo tenga relativamente organizado. Y no tengo mucho más que decirles, tuvieron una pequeño debate desde el marxismo clásico frente a un marxismo más modernizado y que usa la palabra horrible de eurocentrismo. No existe esa palabra, la rechazo completamente esa palabra. Occidente no es eurocéntrico, sino es una cuestión de idea que ocasionalmente estuvo en Europa, pero que tranquilamente puede estar en cualquier lado. Es el pensamiento heredero de los griegos. No, te puedes desilenciar, no hay problema. Pero la concepción marxista actual, algunos hablan de eurocentrismo, y Marx sufriría mucho al respecto. Bueno, que tengan una excelente jornada, que pasen un muy buen fin de semana, y nos veremos en el parcial. Ignacio Barenstein, vos te fuiste de aquí, voy a acordarme cuando tome el segundo parcial, que abandonaste la clase y te quedaste ahí haciendo quién sabe qué cosa. Te estuve vigilando, Barenstein. Yo soy muy inquieto, pero estoy escuchando todo el tiempo. Igual mi casa es pequeña, desde el baño perfectamente. Yo en los posgrados digo la misma mentira, Le digo, estaba escuchando, profesor, estaba escuchando. Que tenga mucha suerte, hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.